Esta nota porque el Partido Socialista está a favor del plebiscito de la reforma totalmente de la seguridad social. Pero Daniel Olesker, integrante de la 90, está en contra. ¿Usted se acuerda que hace tiempo, si me permite recordar antes de que vayamos a la nota, estuvimos hablando de que había estaba como partido el tema del frente, ¿no? En cuanto a esto que tiene que ver con el plebiscito de la previsión social. Sí. Habían un montón de economistas que decían... 112. Ahí está. Pero Daniel Olesker no está dentro de esos 112. Por eso quiero hacer esta aclaración. Ahí está. No, está bien. Muy bien lo que está diciendo Estela. Hay partidos dentro del Frente Amplio que están expresamente en contra. Totalmente. Y hay partidos que están expresamente a favor. Pero en este caso, en la 90, en la lista 90... que es un solo partido. Sí, el Partido Socialista. El economista Daniel Olesker, profesor de economía, magíster de la facultad, está en contra, si bien el partido está a favor. Entonces, hicimos una entrevista con Daniel para que nos explique bien acerca de por qué él está en contra, por qué cree que este sistema no es el mejor, o sea, el sistema de volver atrás, de la eliminación de las AFAP, y de volver atrás la edad jubilatoria a los 60 años, ¿verdad? Bueno, él nos explica esto y algunos otros temas, porque como les dijimos, estaba acompañando el lanzamiento de la candidatura de Pablo Rebelo y de María Boquiardo a la Diputación. Bueno, muy bien, estamos acá charlando un ratito con Daniel Olesker, economista y también integrante del Partido Socialista, que viene aquí a Durazno para acompañar a Pablo Rebelo y a la doctora María Boquiardo al lanzamiento de esta tarde de la lista 90. Bienvenido, Daniel, a este espacio y muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitar. Y sí, está el Partido Socialista está lanzando sus listas departamentales, más allá de la lista nacional que va a ser lanzada la semana que viene, sí, que encabezan Gonzalo Sibila y Mónica Xavier, en primer y segundo lugar. Y bueno, y en el caso de la lista de Durazno, bueno, un poco, yo tengo un vínculo bastante con el departamento porque he venido muchas veces, ya sea en mis viejas épocas como ministro de Salud o Desarrollo Social, también como militante partidario. Hoy comentábamos con Martín Tierno que yo empecé a venir por el Cuesta Duarte cuando él era dirigente de Sutel, o sea, estamos hablando 94, 95, y todos los años, una vez al año, yo venía a exponer, digamos, al plenario sindical de acá de Durazno las cosas del Cuesta Duarte, así que hace muchos años vengo, entonces, bueno, me gustó venir. Bueno, una historia de vida muy interesante la tuya por el exilio en Bélgica. Sabemos algunas cuestiones que van vinculadas, digamos, a tu formación en el exterior y también aquí en el Uruguay. Ex senador de la República, ex ministro de Salud y ex ministro de Desarrollo Social. Has tenido, bueno, una carrera política muy importante y ahora nuevamente ante el desafío de volver al gobierno, de que el Frente Amplio vuelva al gobierno, apoyando ahora desde el Partido Socialista. Sí. Yo creo que el 27 de octubre se juega, digamos, una discusión de dos modelos económicos y sociales, ¿no? Contame, a ver. ¿No? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el modelo? O sea, ¿cuáles son porque a veces hablar de modelo es un poco cerrado, pero ¿cuáles son las principales características de los gobiernos, de este gobierno que estamos ahora y eventualmente de los gobiernos de la calle Herrera y de Sanguinetti en su segundo gobierno? Básicamente la economía tiene que crecer y el crecimiento trae de por sí la distribución de la riqueza. Es un proceso automático, ¿no? Demora más, demora menos, pero es un proceso automático. El Estado no tiene que intervenir para que eso suceda, digamos, ¿no? Ese es el liberalismo. Y el mercado es el mejor asignador de recursos. El Estado tiene que intervenir para las cosas básicas, digamos, ¿no? La policía, la seguridad, la justicia, y para proteger a los sectores más pobres de la sociedad. Pero el resto se las tiene que arreglar en función de sus capacidades, de sus virtudes, típica posición, como tú bien decís, liberal. Por otro lado, lo que hizo el Frente en sus 15 años de gobierno, con aciertos, con errores, fue que el Estado interviniera para provocar la distribución del ingreso. Es decir, la economía creció también, o sea, el crecimiento económico no es una diferencia entre un modelo liberal
y un modelo intervencionista. No es una diferencia, los dos crecen. Podrán crecer más o menos según la coyuntura internacional, según la coyuntura nacional, si hay sequía, si no hay sequía, si hay mil cosas. Pero los dos hacen crecer a la economía. Lo que los diferencia es su capacidad de distribuir. Entonces, en estos 5 años ha aumentado la desigualdad. ¿Cómo va a terminar el Producto Bruto Interno en este gobierno? Bueno, vamos en un 3% de crecimiento. En el 24 ya salió que el primer semestre tuvo un crecimiento de 3,8%, así que más o menos vamos a terminar en 6-7%. O sea que si la economía era 100 en el 19, vamos a terminar en 107. Es bajo, pero hay que recordar que se cayó 6% del producto en el 20 por la pandemia, ¿no? O sea que en realidad entre los 4 años que no hubo pandemia creció como el 13, ¿no? Que no es tan poco, digamos, ¿no? Pero sin embargo, los índices que miden la desigualdad han aumentado. El famoso índice Gini, que es muy difícil de explicar a las personas, pero que básicamente lo que muestra es cuánto se concentra el ingreso, ha crecido. Solo el 10% de los hogares tienen ingreso hoy superior al del 19 y el 90% lo tienen por debajo. A ver, repetime ese dato. El 10% de los hogares más ricos ganan más que en el 2019. O sea, 9 de cada 10 hogares ganan menos que en el 2019 y uno gana más. Y uno gana más. Capaz que con los aumentos del 2024 esto cambia un poco y capaz que es 20-80, digamos, 2 y 8, no 1 y 9, pero mayoritariamente la gente apenas va a alcanzar el nivel que tenía en 2019. Quiere decir que la economía ha crecido y los modelos de crecimiento, ya sea el primero que nombraste, el liberal, o el que aplicó el Frente Amplio, dan un crecimiento a la economía, pero la distribución de la riqueza es diferente. Es diferente. En este caso crece la economía, pero no reparte de la misma manera. Claro. ¿Y ese reparto a qué está asociado? A ver. Básicamente a dos cosas. A la relación entre el salario y la ganancia, cuánto crecen los salarios, porque hay una distribución que en general en economía se llama primaria, que es la que se hace en la producción, ¿no? Bueno, en el caso del Frente Amplio, en los 15 años el salario real creció 63%, en el caso de los 10 primeros años de la década del 90 creció 5% y ahora 0%. O sea, tenemos, o 1, pongámosle, ¿no? Vamos a ver cómo termina. Quiere decir que tenemos una diferencia de 63 contra 6, 15 años contra 15 años. Y la segunda es el gasto público social. Cuánto el Estado, eso se llama distribución secundaria, porque la hace el Estado después de que recauda los ingresos, digamos, ¿no? Entonces... que esa es la que hace, por ejemplo, el MIDES. Hace el MIDES, hace el Ministerio de Salud, hace la política de vivienda y también la política educativa. Aunque la política educativa distribuye, pero como esencialmente la mayor parte es educación pública, igual hace. Pero básicamente vivienda, salud, que se suman a la que hizo el trabajo en la primera fase. Y en este quinquenio, cuando uno mira los datos, el gasto en salud y el gasto en vivienda bajaron en el 20, bajaron en el 21 y bajaron en el 22. Recién vuelven a recuperar, igual que le pasó a los salarios, en el 23 y en el 24. Es como, yo les llamo que es una U, ¿no? O sea, claro, empezó, ajustó bien, digamos, y después volvió al mismo nivel. Entonces, eso afecta la distribución, porque el presupuesto en salud afecta el acceso, el presupuesto en vivienda afecta la posibilidad de construir viviendas y por lo tanto que la gente tenga viviendas para comprar o para alquilar, ¿no? Entonces, los dos modelos se diferencian en eso, en que los dos hacen crecer la economía, uno deja que la igualdad transite sola, y de hecho lo que ha pasado es que no ha transitado, y el otro hace cosas desde el Estado para que la igualdad se genere. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? ¿Qué es lo que está previsto en el programa de gobierno para que justamente se cambie este paradigma de la forma de manejar la economía? Bueno, yo diría que ahí hay 3 o 4 cosas. Bueno, hoy en la noche Yamandú va a anunciar en Colonia, ¿no? Lo que sería la bajada a tierra del plan de gobierno. O sea, sí, ahí va. El plan de gobierno, la bajada a tierra de las bases programáticas. Ahí está. 200 medidas creo que son. Sí, dicen que 200 medidas porque tienen que ver con los 200 años de la independencia que se van a cumplir cuando termine este gobierno, ¿no? Bien. Los 200 años, bueno, de la independencia se van a cumplir ahora y de la jura de la Constitución. Pero yo diría que, para resumir algunas principales, hay un problema
de un grupo relevante de trabajadores cuyos salarios son muy bajos, ¿no? Yo acabo de terminar un trabajo, realmente se lo presenté al candidato, donde agarré unas 20 o 30 ramas de actividad. Supermercados, bazares, ferreterías, tiendas, textiles, marroquinería, rurales, doméstico, y algunas más que ya no recuerdo, que sus salarios nominales están entre 28, el salario mínimo nominal, porque obviamente la categoría más baja de ingreso a esas ramas está entre 28 y 35 mil aproximadamente. Bien. Y después tenemos un tramo que está entre 35 y 50 y un tramo con salarios mínimos de 50 mil para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Algo parecido no, del estilo de lo que hicimos en el segundo gobierno del Frente, el gobierno de Pepe, donde los salarios llamados sumergidos en aquella época se les daba un plus adicional en el aumento salarial. Todo lo inverso a lo que hizo este gobierno, porque este gobierno no solo hizo la misma pauta para todos. Es verdad que en la pandemia todos perdieron lo mismo, pero la recuperación debió haber sido más rápida en los salarios más bajos y eventualmente más lenta o no en los salarios más altos. Bueno, este gobierno al revés. De hecho, hay sectores de actividad como la gastronomía y la hotelería que van a recuperar el salario no en el 2023, no en el 2024, sino en el 2026. Quedaron muy rezagados. Muy rezagados. Entonces, me parece que esa es una principal medida, dar aumentos salariales por encima de la media. Esto además influye en el mercado interno, porque cuando uno tiene un salario de 100 mil pesos, es probable que un aumento del 10% tenga algún destino al consumo, pero también tengan destino a un ahorro, o un viaje al exterior, o cambiar el auto. En cambio, cuando uno gana 30 mil, cualquier aumento va para el almacén, por decirlo un poco rápidamente. Esta me parece que es una primera medida importante. Después me parece que hay a ver, para concretar la medida, ¿cuál sería? Dar prioridad a los salarios más sumergidos en los lineamientos salariales, en los consejos salariales. O sea, que vuelva el plus ese. Que vuelva el plus. ¿Y ese plus quién lo pone? Hay las empresas, ¿no? Ahí está. Claro, eso es un problema de negociación entre las empresas. Las cámaras empresariales, hay que hablar con... Sí, bueno, hay que negociarlo. La negociación colectiva es tripartita, digamos, ¿no? Sí, sí. También en la cuarta y quinta ronda de consejos salarios, en el 11 y en el 13, también fue en la negociación tripartita que se hicieron esos aumentos diferenciales. Bien. Yo te diría que ahí mayoritariamente se votaron por unanimidad. Hubo algunos que se votó 2-1, o sea que las cámaras no votaron, pero fueron los menos. Mayoritariamente se votó de manera tripartita esta cuestión, porque bueno, nos hacen cosas disparatadas que hagan que las empresas se hagan inviables, digamos, ¿no? O sea, es una cosa razonable, digamos, para sectores además, como el comercio y algunos servicios, que han crecido en este periodo, ¿no? Es que a ver, ¿cómo cuál? Los supermercados, por ejemplo, bien. ¿No? Las cadenas de tiendas, ¿no? No son sectores que estén... Puede haber pequeño comercio en esos sectores que tengan problemas y habrá que estudiarlos. ¿Cuánto gana un empleado, no sé, un reponedor de un supermercado o de una franquicia de una de estas tiendas? Un reponedor... a ver, yo me acuerdo muy de memoria el cajero. El cajero anda en 34 mil pesos nominales. Pongámosle que el reponedor anda en 32, una cosa así, 31. ¿Y en la mano? Y bueno, es eso menos un 20%, ¿no? O sea, 27, 26, 27 mil pesos. Perfecto. Y un vendedor de tienda más o menos lo esa mismo. Persona entraría en la franja de... Total. Ahí está. Total. Hay que definir el punto de la franja, ¿no? Pero yo imagino que si el salario mínimo legal es 22 mil, los salarios sumergidos deberían ser hasta el doble de eso. Daniel, otra medida tendría... te quiero preguntar, ¿qué pasa con las pymes? En el caso, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo una pyme. Tengo un medio de comunicación en el interior. Es una pequeña empresa que tiene 5 o 7 empleados, dependiendo el momento. ¿Habría algún tipo de medida también para poder impulsar, pero realmente, digamos, con herramientas efectivas? Bueno, para las pymes hay dos cosas. A ver. ¿No? Una son sus costos y otra son sus ventas. Yo creo que esta medida de mejora de los salarios general tiene un efecto sobre las ventas que es natural, digamos.
Y sobre los costos hay que pensar ajustes, cuestiones diferenciadas en las tarifas públicas, en los tributos. De hecho, se hizo mucho en el frente en esto. De hecho, allí surgieron cosas como el monotributo, como ¿no? O sea, yo creo que hay cosas para hacer porque las pymes o las pequeñas y medianas empresas representan el 90% del empleo en el país. Y pasa otra cosa también, que hoy por hoy hay mucha gente que por no querer ganar esos 27.000 pesos en la mano de cajero en un supermercado por estar 8 horas allí, ponen una pequeña empresa en la casa, se ponen a vender tortas, se ponen a elaborar, no sé, ropa, textiles, lo que sea, y pagan de pronto el monotributo, pero necesitan también como un empujoncito para poder, como decías tú, tarifas diferenciadas. De pronto quieren poner un comercio, ¿y cuál es el problema? No pueden pagar la luz comercial, el agua comercial. Ahí hay que pensar una política para ese sector, claramente. ¿Eso está contemplado en el programa? Esto está contemplado en el programa del Frente, tanto en lo que se refiere. Porque en ese grupo, ¿qué tenemos? Tenemos los asalariados, o sea, lo que ya mencioné, tenemos estos pequeños empresarios que ponen esto, y también tenemos cuentapropistas informales que hacen sanitaria, plomería, no sé cuánto, que necesitan, por un lado, también un mercado sobre el que vender, y también necesitan una cierta capacidad de que sus costos no los rebasen, digamos. ¿Qué pasa en el caso de aquellos patrones, aquellas empresas que en lugar de contratar empleados te dicen: Daniel, te contrato, empezás a trabajar conmigo, pero registrate como empresa? Bueno, ese es un problema. Probablemente en empresas chicas a veces pueda ser la única solución, pero esto está sucediendo en empresas muy grandes, digamos, ¿no? Bueno, de hecho está sucediendo también en el Estado, ¿no? ACE terceriza una gran parte de sus servicios, ¿no? Y también sucedía en parte en los últimos años. Y con eso se evitan la responsabilidad penal empresarial, se evitan yo creo que las responsabilidades sociales. Yo creo que hay que mejorar, hay que generar mecanismos que eliminen el estímulo de la tercerización, digamos, ¿no? La reforma tributaria hizo algo de eso, porque antes el asalariado pagaba impuestos, IRP, y el profesional no. Es verdad. Entonces era más fácil decir: yo te contrato y te pago honorarios, porque si te pongo en planilla. Bueno, el IRPF eliminó eso, porque ahora vale igual si sos independiente o si sos asalariado desde el punto de vista del IRPF. Bien. Entonces hay que pensar cosas de ese estilo que estimulen esa contratación. La reforma de salud también ayudó mucho en eso, porque cuando nosotros pasamos a que el FONASA, que sustituyó al DICE, te cubría los hijos, era muy importante el trabajo asalariado, porque la formalización te permitía, con un 6% de tu ingreso, tener 2, 3 o 4 cuotas mutuales según el número de hijos que tuvieras. Exacto. O sea, hay que pensar cosas de esas que ayuden a la formalización y desestimulen las tercerizaciones. Ustedes me dicen cómo andamos de tiempo. ¿No? Está bien. Bueno, otra cosa que también nos interesa, ya que lo nombraste, reforma de la seguridad social. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, yo estoy a favor de la reforma, integro el Partido Socialista, que fue uno de los primeros que cuando el Frente definió la libertad de acción se expresó en favor de la reforma. ¿Por qué? Explícame las claves. ¿Por qué hay que mantener la reforma? ¿Por qué hasta el presidente de la República, digamos, ha hecho campaña por esto? ¿Cuál es el meollo del asunto, de fondo, digamos, la cuestión de que hay que mantener esto y que no se puede volver atrás? Bueno, a ver, lo primero es aclarar que el plebiscito no desarma la reforma de seguridad social que hizo el gobierno, sino solamente 2 puntos de ella. Ahora los voy a explicar. Digamos, ¿no? Solo 2 puntos de ella. La razón por la cual, yo la verdad que no lo sé, obviamente hay intereses de por medio financieros vinculados a la SAFAP, digamos, ¿no? Pero eso no explica la cantidad enorme de personas que se han expresado en contra del plebiscito. El plebiscito tiene 3 cosas. A ver. 2 que tienen que ver con el sistema de seguridad social y una con las remuneraciones de la seguridad social. Los 2 primeros son la posibilidad de que tú te puedas jubilar a los 60 años, no que estés obligado, que te puedas jubilar a los 60 años con 30 de aporte. Con 30 de aportes, y que se elimine el lucro en la seguridad social y las AFAP dejen de funcionar y haya solamente ahorro intergeneracional
o ahorro colectivo, como son los fondos sociales de la construcción, los fondos sociales del transporte. Hay varios que hacen fondos colectivos para dar un plus a la jubilación, pero siempre son no son individuales, no es que cada uno después se jubila en función de lo que aportó. Entonces, y lo tercero, que no tiene que ver con el sistema de seguridad social, sino con las remuneraciones, es que la jubilación mínima se iguala al salario mínimo. Yo creo que estas medidas son justas. La tercera es obvio. Y creo que está bien que la gente tenga el derecho a jubilarse a los 60 años y no la obligación, porque hay ramas de actividad en que a los 60 años no se puede seguir trabajando, ¿no? La construcción, por ejemplo, bueno, no está contemplada, digamos, en la reforma, pero... No, la construcción, pero también yo que sé, el trabajo doméstico, el trabajo rural... todo lo que requiera esfuerzo físico. Esfuerzo físico o en algunos casos esfuerzo intelectual también, extremo, ¿no? Extremo, sí. Entonces, y lo que hay que hacer, entiendo yo, es después generar buenos estímulos para que la gente se quede en el sistema después de los 60 años, si está en condiciones de hacerlo. Cuando digo buenos estímulos me refiero a económicos, ¿no? Que son los estímulos. Exacto. Hoy, si tú te jubilas, hoy no, porque ahora ya está esta reforma, pero antes de esta reforma, si tú te jubilabas a los 60 años, tenías el 45% de tu salario, tu tasa de reemplazo. Si te jubilabas a los 65, era 55%. O sea, 10%. Era una diferencia mínima, quizás poco sustantiva, claro. Sí. Es 2% por año, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Bueno, hoy te vas a jubilar a los 65 años con esta reforma por el 45%, ¿no? O sea, así que te va a ir mucho más peor. Pero quizás un estímulo diferente. Entonces me parece que eso está bien. Está bien que la jubilación mínima sea igual al salario mínimo. Y yo creo que está bien que no haya un organismo que cobre una comisión sobre tus transferencias al ingreso y que luego eso reduzca las capacidades jubilatorias que tenés. De hecho, hoy lo que está pagando en promedio la FAP de jubilación es, por más que todavía falta mucho tiempo para que las jubilaciones sean plenamente del sistema de AFAP, bastante menos que lo que paga el sistema de ¿Y se tiende a eso? ¿Se tiende a cambiar del sistema mixto? Es decir, a lo largo del tiempo, cronológicamente, ¿se va a tender a un sistema privado de previsión social? No, en el mundo no está pasando eso. Ajá. En el mundo, en general, está pasando que se está volviendo a sistemas donde se mantiene el ahorro individual, pero con prestadores más de estilo públicos y no prestadoras privadas. Bien. Eso es lo que está pasando en el mundo. Bueno, acá depende de los Ahora, ¿qué hace, para explicar a la gente, yo estoy en una FAP, ¿no? Y no entiendo muy bien, porque no sé qué es lo que hace la FAP con mi dinero. Sé que lo invierte. Lo invierte. ¿Pero en qué lo invierte? ¿En fondos de inversión? ¿En qué lo invierte? Hay un catálogo, un reglamento sobre cómo se puede invertir. Un porcentaje importante, del cual no se puede bajar, es bonos públicos. Ajá. Eso tiene su sentido. Eso es como un préstamo al Estado, digamos. Claro, es un préstamo al Estado. Pero tiene su sentido porque eso tiene garantía. Eso tiene garantía, porque el Estado siempre el Estado nunca se va a fundir, digamos. Claro, ¿no? Sí. Y después, sobre todo la FAP República, las otras no tanto, han invertido, por ejemplo, en construcción, fondos de construcción, en algunas empresas privadas de la cadena maderero forestal, distintos. Eso la web de las instituciones tienen en qué. Pero el grueso son fondos públicos o estas cosas de construcción o de más largo plazo. Bien. Daniel, para ir finalizando la nota y agradeciéndote mucho, es importante pensar en aspectos económicos a la hora de elegir el próximo gobierno. Y para vos, ¿cuáles son, digamos, los más importantes, si tuvieras que nombrar, no sé, 3, 5 aspectos clave, titulares, así, que hay que cambiar el rumbo aquí en el Uruguay? Bueno, primero, crecimiento con distribución automática e inmediata. Segundo, la política de vivienda. No, creo que la vivienda ha sido un gran fracaso de este gobierno, pero un gran fracaso de este gobierno, y las necesidades son muchas, digamos, ¿no? Luego, la política salarial, de la que ya mencioné, y yo diría que, por último, y no es un tema muy económico, es un tema social, pero que hace la viabilidad de los temas económicos, es un buen sistema de cuidados. Bien. Y el Frente lo ha hecho. Lo hizo parcialmente, después vino este gobierno y los armó, hay que rearmarlo. Para mí, cuidado, salario, trabajo, vivienda,
son las claves del futuro. Muchas gracias por este espacio y A estás ustedes. acompañando la lista 90 con Hoy- Pablo Revelo y Hoy la presentamos en María 1830 con Muy bien. Pablo Rebel y María Bochar, grandes amigos, digamos. María fue directora cuando yo estuve en el Ministerio de Salud Pública. Es verdad. Y es una de esas directoras que uno... ¿Seguís dando clase? No, dejé en el 21, fue mi último año. ¿Extrañás? Sí, extraño bastante, pero bueno, está. ¿Y estás en algún proyecto personal, en algo que de eso no hablamos nada? ¿Algún Nietos, libro, alguna nietos, cosa? No. nietos, muchas horas en los nietos. Mucho vuelaje. Y no, Bueno. yo creo que Y recorriendo el país y todo eso. Está sí, bien. con todo lo que yo he escrito sobre los dos modelos podría transformarlo en una publicación, pero eso requiere que tenga utilidad para algo y ahora estamos en la campaña. Bueno, ¿no? siempre un hombre de consulta. Muchas gracias. Gracias.